por cerca de 200 millones de pesos. ¿Qué empresa fue la responsable de la supervisión de la obra civil del tramo elevado? Es cierto que dicha empresa, Conisa, que fue la responsable de todas las instalaciones electromecánicas, es cierto que dicha empresa sigue contratada por el sistema de transporte colectivo Metro. Es cierto que se tuvieron que sustituir 900 metros de vía antes de la apertura, y de ser cierto, ¿en dónde y cuáles fueron las razones? Se ha hablado en los medios que ustedes solo construyeron lo que se les pidió. ¿Podría ser posible que una empresa de la experiencia del ramo que ustedes tienen construyera algo que ustedes supieran que no iba a funcionar correctamente? Quisiera también que me pudiera contestar si en su opinión fue la falta de mantenimiento preventivo y correctivo la causa que aceleró el desgaste ondulatorio o que generó un desgaste ondulatorio excesivo. También si afectó a la línea 12 el sistema de transporte colectivo que operara sin contrato de mantenimiento durante 6 meses. También quisiera que me respondiera si es cierto que una vez que en julio del 2013 el sistema de transporte colectivo recibió ya definitivamente el metro y que fue firmado en una minuta por Joel Ortega Cuevas, es cierto que aunque estaba vigente el contrato 1 año de mantenimiento de parte del consorcio constructor, que ustedes, ICA, tuvo obstáculos para poder entrar y brindar el mantenimiento adecuado. Quisiera que nos lo pudiera contestar de igual manera. Por otro lado, para CAF, creo que ya lo comentó, pero quisiera que profundizara. Se ha hablado que a diferencia de las otras líneas de la Ciudad de México, estos trenes fueron contratados a partir de un PPS, de un proyecto de prestación de servicios, y no adquiridos ni arrendados. ¿Podría hablarnos de las ventajas de este modelo y explicarnos en qué consiste Provetren? Que aquí se ha dicho que, o se ha querido manejar que fue una maniobra ahí para generar un sobreprecio. Quisiera que pudiera señalárnoslo. Por otro lado, ¿nos puede repetir por qué no era conveniente la adquisición? Que por cierto, el día de hoy Joel Ortega quiere hacer con el excedente de la tarifa del metro de 3 a 5. O sea, ¿por qué no es conveniente la adquisición de metros? La empresa BDO ha establecido que los precios son los del mercado y no hay sobreprecios. Quisiera que profundizara sobre esto. Y lo otro que es muy importante, y me interesa mucho la opinión de la empresa CAF, es sobre el desgaste que se vivió a partir de la recepción en julio del 2013 por parte del sistema de transporte colectivo Metro de precisamente la línea 12. Y yo voy a mostrar una gráfica que se expuso también en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y es cómo el desgaste se empieza a acelerar a partir de agosto del 2013, es decir, cuando Joel Ortega Cuevas recibe la línea 12 del sistema de transporte colectivo. Y aquí cómo se va acelerando hasta llegar a marzo del 2014, cuando finalmente se decide que se cierre la línea 12, por cierto, sin, como lo reconoció el secretario de Obras Públicas, sin que sesionara el comité de incidentes relevantes, sino hasta abril, como lo tuvo que reconocer en la comparecencia anterior. Diputado, no hay interpelaciones. Entonces, entre diputados, por favor. Quisiera que nos pudiera explicar. Evidentemente hay un desgaste natural, aquí hablamos y lo dice también la empresa IFL. En noviembre del 2013
en un dictamen que realiza que el desgaste ondulatorio excesivo es motivado por la falta oportuna de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema. Me gustaría que pudiera profundizar sobre esto. Y por otro lado, al presidente de la comisión, pedirle que pudiera insistirse en que comparezcan también representantes del consorcio certificador, no solamente la empresa ILF, sino las demás, que fueron 4 las que participaron en la certificación, que pudieran comparecer para que también nos explicaran, porque ellos están señalando en el dictamen, la certificación que pidieron en octubre del 2012, que la línea 12 puede ponerse en servicio con pasajeros, y es un dictamen que emitieron el consorcio certificador. Es decir, si según Sistra, como lo avala ICA, no había problema en la obra civil y las curvas se utilizan en otras partes del mundo, si hubo un dictamen que avaló la rodadura férrea, si el PPS fue aprobado por la Asamblea y no implica endeudamiento para la Ciudad de México, el tema es dónde están las fallas que pusieron finalmente para que se cerrara la línea 12 a partir de marzo del 2014. Nos gustaría que pudieran profundizar sobre estos temas. Gracias, diputado. Nomás comentarte que aquí tenemos un oficio y además lo vamos a llevar a cabo en la próxima sesión ordinaria de esta comisión, el tema que nos pides, pero decirte que ya también fueron notificadas su presentación aquí. Para contestar, tiene el uso de la palabra el ingeniero Ricardo Moscoso Morán, del consorcio ICA Alstom Carso. Bueno, muchas gracias. En cuanto a la pregunta que nos hace el diputado, si presentamos una propuesta de solución en diciembre del 2013, sí es cierto. El consorcio, después de ver viendo todos los problemas que se presentaban, presentamos una propuesta el 13 de diciembre de 2013, donde, entre muchas cosas, también tomaba en cuenta el estudio y la solución en su oportunidad del desgaste ondulatorio. Esto, bueno, no fue contratado, tomado en cuenta, y al final pues se contrató a la empresa Sistra, ¿no? La otra pregunta es si la empresa CONISA sigue contratada con el sistema de transporte colectivo. No tengo la autoridad para decir sí o no, porque la realidad de las cosas es que no sé si siga. Lo que sí, en los trabajos que se están haciendo, es otra empresa que no es CONISA la que está supervisando en estos últimos trabajos de la Secretaría de Obras. No sé si CONISA esté supervisando el mantenimiento que está haciendo la empresa que tiene contratada el sistema de transporte colectivo para la parte subterránea. Otra pregunta también hacen de los 900 metros de líneas en curva. Efectivamente, en los recorridos de fermelización se vio que se presentaba un problema de desgaste en una de las curvas, en 2 curvas, que fue la 11 y la 12. Se hizo, como tenemos la garantía de los materiales, indudablemente que llegamos a un acuerdo de cambiar las vías, pero en ese momento lo único que nos dio a entender es que sí había un problema que se podía presentar, pero en ese momento lo que hizo fue nada más cambiarse y ya no presentó más problemas hasta que se presentó con mayor problema el desgaste ondulatorio a mediados del año 2013. Ahora, ¿fue la falta de mantenimiento preventivo la que provocó el desgaste ondulatorio? Sistra lo menciona en su reporte, el cual dice abiertamente que no es eso, que es la incompatibilidad rueda-riel la que está marcando y marca los rieles para el desgaste ondulatorio. Eso fue lo que Sistra dice en su informe. Ahora bien, es cierto que el julio de 2014 tuvimos la entrega definitiva del proyecto, es cierto, lo acabo de poner también en pantalla, donde nos recibieron y en ningún momento hay observaciones de que hay multas o penalizaciones en el documento. Julio 2013, perdón. Si tuvimos obstáculos para dar mantenimiento, en una oportunidad lo hemos comentado que al principio de 2013 sí tuvimos algunos problemas, pero al final llegamos a acuerdos con el sistema de transporte colectivo de darnos mayor tiempo para dar el mantenimiento
y cumplimos el año que nos marca el contrato. El contrato marca que una vez puesta en operación debemos de mantener la línea en operación con seguridad durante un año, que fue octubre de 2012 a octubre de 2013, que aunque existían estos problemas, pero no se evidenciaban con mayor problema, ¿no? Ahora, otra pregunta, nos dicen, a ver si le entiendo aquí. Solo construimos lo que nos dieron, ¿hay posibilidades de que hayamos construido algo que no pueda funcionar? Yo creo que es una pregunta muy delicada. Indudablemente que todos los que estamos involucrados en línea 12 no andamos buscando construir algo que no vaya a operar. Esto fue un problema que se presentó, que se está estudiando, que ya se estudió y que ahorita tiene una solución, pero indudablemente que nosotros como consorcio en ningún momento hemos pensado construir, o ni se nos ocurre a nadie, ni menos a la autoridad, porque aquí son varias empresas que están involucradas en eso, la supervisión, el mismo proyecto Metro, las mismas autoridades llevando el proyecto a su terminación, pero obviamente que ninguna de las partes tuvo que haber pensado que no iba a operar, ¿no? Okay. Gracias. Tiene el uso de la palabra por la empresa CAF el ingeniero Maximiliano Zurita. Sí, señor diputado, los esquemas PPS presentan ventajas, sin lugar a dudas, cuando la entidad gubernamental no cuenta con el dinero suficiente, pero tiene que prestar un servicio. Y lo que busca además es no tener endeudamiento, sino poderlo pagar a lo largo del tiempo a través del gasto corriente. Dentro de los esquemas PPS y en particular el de la línea 12, evidentemente los riesgos para el prestador son elevados, no se puede comparar con un contrato de arrendamiento en donde prácticamente no hay riesgos para quien provee el bien. En este caso sí, estamos obligados a mantener los trenes en buenas condiciones operativas durante los 15 años, independientemente de las causas que puedan originar situaciones y que por consiguiente no pudiesen ser directamente atribuibles a los trenes, pero aún no atribuibles a los trenes, estamos obligados a mantener los trenes operativos. Eso es una gran ventaja para el gobierno. Además, y es lo más quizás la característica relevante de los contratos de prestación de servicios, es que se obliga a cumplir unos niveles de calidad en el servicio que están bastante por arriba de los estándares internacionales. O sea, lo que se busca es una mejora cuántica, como podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Esto implica que exista un refaccionamiento oportuno, que se den todas las rutinas de mantenimiento, en este caso que nosotros lo damos, pues que además conozcamos perfectamente el material rodante y sepamos cómo se tiene que intervenir en él, de tal suerte que finalmente el producto es que se pueda prestar un servicio. En cuanto a Provetren, Provetren es una empresa de propósito específico, fue creado exclusivamente para el contrato de prestación de servicios de la línea 12 del metro. Esto es un esquema muy común, lo vemos en todos los contratos PPS firmados por el gobierno federal o por el gobierno local, lo vemos en concesiones, es común. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Pues es más común cuando existen créditos comerciales o de la banca comercial que se aportan, porque la banca prefiere tener una empresa a la cual pueda intervenir en su totalidad. Pero también quiero aclarar, y eso es sumamente importante, que el contrato no solamente está firmado por una empresa de propósito específico, que claro, se creó después de la adjudicación y antes de la firma del contrato. Lo relevante es que el contrato también está firmado por CAF México como un obligado solidario. Y como todos sabemos, esto significa que las obligaciones del contrato pueden ser solicitadas o exigidas a cualquiera de las dos partes, tanto en este caso a Provetren
como ACAF México, por ser un obligado solidario, hace prácticamente las veces de haberlo firmado, porque es quien avala todo. Respecto de BDO y precios de mercado, bueno, lo que es difícil porque un precio de mercado se establece en una determinada época y depende de ciertas condiciones, pueden ser diferentes para diferentes mercados en diferentes épocas. Entonces, el objeto de haber recurrido a BDO, tener una firma tercera, pues reconocida internacionalmente como la quinta mejor del mundo, que pudiera decir si en esa época, en la época en la que se desarrolla el contrato PPS, y pues las condiciones financieras y las condiciones de costos, pues eran o no condiciones del mercado imperante en el mundo. Entonces, BDO pues ya lo manifiesta por escrito, ¿no? Que yo creo que es muy contundente el saber que los precios eran de mercado y que todos los demás proveedores de trenes estaríamos en montos muy similares, cuando todas las ofertas que se le presentaron al metro, de la más baja a la más alta, nada más hay una diferencia del 2.3%, ¿no? O sea, básicamente se ve con toda claridad que el mercado marcaba los riesgos o valoraba los riesgos y los servicios en ese mismo monto. Eso se ve muy claro. Respecto de los desgastes que las vías sufren, pues solamente podían ser observados y monitoreados por quien lo operaba y lo mantenía. Quiero dejar muy claro que nuestro alcance en los trenes es el mantenimiento de los trenes, pero no su operación. Y aunque vemos reflejado en los trenes algunas situaciones que puedan estarse dando en la operación o en las condiciones de esa operación, realmente no podemos nosotros saber con toda precisión de qué magnitud se dan esos desgastes, y repito, excepto los que se dan en nuestro propio material rodante. Efectivamente, a partir de noviembre, nosotros lo hemos señalado, del año pasado, el desgaste de las ruedas se incrementó de manera sumamente anormal. Si corresponde o no a las reducciones de velocidad, me parece que Sistra haya sido muy claro, no voy a abundar en eso, y lo que sí teníamos nosotros obligación era reperfilar lo más pronto posible los trenes para mantenerlos operativos. Y eso fue a lo que nosotros nos abocamos, a trabajar 24 horas, 7 días de la semana, con 2 turnos de reperfilado para que los trenes se mantuvieran operativos. Creo que eso contesta las preguntas, ¿no? Gracias, ingeniero. Tiene el uso de la palabra para comentarios el diputado Ricardo Mejía. Sí, gracias. Bueno, yo agradezco tanto al consorcio como a CAF sus respuestas. En mi caso, con dictámenes técnicos, no con suposiciones, pues me queda claro, primero que la obra fue realizada por un consorcio que admite que ellos no iban a hacer nada que no tuviera capacidad de funcionamiento, sobre todo por el prestigio que arrastran de décadas. Segundo, que la obra fue certificada por un consorcio integrado por 4 empresas internacionales, que además de eso fue auditado tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por la Contaduría Mayor de Hacienda, ahora Auditoría Superior de la Ciudad de México, que hubo una reunión de un comité creado ad hoc en el metro, donde participan actuales funcionarios del metro, donde se tomó la definición de que fuera rodadura férrea. Después, en el mecanismo financiero fue a través de un proyecto de prestación de servicios que fue avalado por la Asamblea Legislativa, que no implica recursos de carácter federal, sino que se paga con el propio gasto corriente de la Ciudad de México. Toda esta
situación, en la opinión nuestra, y además vamos a esperar la reunión con el consorcio certificador, viene también el Contralor la semana que entra, perdón, este miércoles, nos lleva a la convicción de que hay una negligencia criminal de parte de la actual Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Y para tal efecto, yo quiero traer a colación un escrito que dirigió en septiembre del 2013, precisamente quien hoy nos acompaña, Ricardo Moscoso, al ingeniero Joel Ortega Cuevas, donde le señala, y lo leo textualmente, dice: por causas ajenas al consorcio no fue posible realizar estas actividades como lo indicaba el manual de mantenimiento, habla de toda la cuestión del mantenimiento, y no fue sino hasta el mes de junio del 2013 cuando el sistema de transporte colectivo autorizó el acceso a las vías. Repito, no fue sino hasta el mes de junio del 2013 cuando el sistema de transporte colectivo autorizó el acceso a las vías para llevar a cabo el mantenimiento para la rectificación del sistema de vías. Es decir, evidentemente hubo negligencia y hubo obstrucción. Si a eso le sumamos el informe de ILF, donde habla de fallas en el mantenimiento preventivo y correctivo, y después el estudio de la Universidad de Navarra, que dimos a conocer la gráfica, cómo se va acentuando el desgaste, es evidente que hay un desgaste, es evidente que una vía requiere un mantenimiento, véanlo cualquiera con una carretera o con un vehículo, evidentemente requieren mantenimiento, evidentemente si no lo hay, hasta el sistema más avanzado puede colapsar. Entonces, para nosotros sí es muy importante lo que aquí se ha señalado, y nosotros vamos a insistir en las futuras comparecencias porque nosotros, y le vamos a preguntar al Contralor, porque nosotros presentamos una denuncia ante la Contraloría, precisamente amparado en el estudio, en el dictamen de ILF y en el estudio de la Universidad de Navarra, donde habla claramente de una negligencia en el otorgamiento del mantenimiento. Entonces, con lo que ustedes señalan el día de hoy, al margen de que en algunas cosas no estemos de acuerdo, pues nos queda claro que sí hubo una falla en el mantenimiento, nos queda claro también que hubo una propuesta técnica y económica que presentó ICA y que no fue por 385 millones y que no fue tomada en cuenta, y que en cambio Alstom sí otorga hoy mantenimiento por casi 200 millones de pesos a la línea 2, es decir, hay empresas que siguen prestando servicios como Alstom o como Conisa, que también fueron parte de la línea 12, pero ellos siguen, y hay otras que se les está por parte del gobierno de la Ciudad de México también señalando. Entonces, ahí lo que es importante es ver por qué hay este doble rasero, y nosotros vamos a profundizar sobre este tema. Gracias. Continuamos. Tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputadas y diputados, representantes del consorcio constructor, construcciones y auxiliar de ferrocarriles, compañero y amigo diputado Jorge Gaviño Ambriz, bienvenido. Esta pregunta es para los representantes del consorcio constructor. Sobre la construcción de la obra 12 del metro, que presentó servicio solo unos meses, se han dicho mucho, provocando una sensación negativa y de malestar a través de las conjeturas y malos entendidos, sin que hasta el momento se puedan señalar responsables y precisar las sanciones que se les deberá aplicar en cumplimiento de la legislación vigente. Como es sabido, se han instalado en los diferentes órdenes de gobierno comisiones que exijan que se esclarezca la responsabilidad en torno a las fallas que presenta la obra pública relativa a la línea 12 del metro. Y recientemente la Comisión Especial de la Asamblea señala en su primer informe:
Los problemas que llevaron a la suspensión de una parte del tramo de la línea 12 del metro, responsabilidad del consorcio constructor ICA, Carson Aston, la empresa constructora de los trenes, la española CAF y los funcionarios del proyecto del metro del Sistema de Transporte Colectivo, STC, en el informe señalado que existe responsabilidad por deficiencia técnica. En el reporte preliminar que conocieron los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se refiere que el consorcio constructor debe asumir plenamente la corrección de los vicios ocultos, rigurosamente documentados e identificar si aún existen elementos de la vía defectuosos para proceder a la sustitución. Mientras que, por otra parte, ustedes como consorcio constructor han indicado que existe una incompatibilidad entre la vía originalmente diseñada y aprobada, los trenes posteriormente adquiridos, señalando que lo anterior ha provocado un desgaste prematuro en todo el sistema de las vías, dado que el diseño de las ruedas no es compatible con el tipo de riel específico por el proyecto Metro del Distrito Federal, y también añadieron que el contrato de la obra no incluye el suministro de los trenes, en cual fue adjudicado 18 meses después de haber comenzado las obras a la empresa española Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles CAF. Por lo anterior, le preguntamos, en la entrega y recepción de la obra que le fue encomendada por el Gobierno de la Ciudad de México al consorcio constructor relativo a la línea 12 del metro, ¿qué empresa o autoridad fue la responsable de verificar que se había dado cumplimiento a todas las condiciones relativas a las específicas características y calidad previamente determinadas? Agradecemos la respuesta a esta inquietud. Ok. Tiene para contestar indistintamente el consorcio a cargo del ingeniero Ricardo Moscoso. Bien, gracias. Aquí surgen algunas preguntas que voy a contestarle a la diputada. Aquí menciona que si el consorcio debe asumir plenamente toda la reparación de la línea 12. Yo creo que hace un rato comentamos que de acuerdo a la investigación que está haciendo la empresa especialista que tiene contratada el gobierno federal, es indudable que lo que nos corresponda será tomado por el consorcio y lo que no corresponda pues también se hará saber, ¿no? Ahora, con respecto a la entrega y recepción de la obra, ¿cuáles fueron las empresas? En una entrega y recepción de la obra, el consorcio avisa con anticipación de que se va a hacer entrega del proyecto o de la línea operando, porque estaba operando para esos tiempos, la línea tenía algunos problemas de desgaste ondulatorio, pero estaba operando eficientemente, como lo acaba de mencionar, los trenes, ¿no? Entonces lo que se hizo fue avisar que ya se habían terminado los trabajos y que todo estaba operando en forma eficiente y que había que hacer la recepción definitiva de la obra. Las empresas que participan en una recepción de la obra, por ahí lo mostraba yo hace un rato, los que firman, pues firman las supervisoras, firman el proyecto Metro con toda su organización y al final ellos reciben y a la vez tienen que entregar al sistema de transporte colectivo que también le tiene que recibir porque se hace casi al mismo tiempo porque es una recepción, uno es el que termina de construir y otro es el que opera. En estos casos firmaron todos los representantes también del sistema de transporte colectivo, ahí lo puse hace un rato, el director del sistema de transporte colectivo, Joel Ortega, firmó, también firmó por parte del proyecto Metro el ingeniero Enrique Urcasitas. Entonces se hizo la entrega normal, oficial, como lo marca la ley, y sin ningún problema, salvo que ahí fue lo que se hizo, fue que se venció la fianza de cumplimiento y empieza la fianza de vicios ocultos que está vigente hasta el día de hoy y se termina el próximo julio del próximo año. Entonces con eso es lo que estamos garantizando, que si algún material está mal, materiales que no sean afectados por algo indirecto a lo que fue construido, indudablemente que se responde con la fianza, ¿no? Gracias.
Gracias. No hubo pregunta al representante de la empresa CAF, por lo tanto, continuamos, diputada. 3 minutos para comentarios. Con su permiso, diputado presidente, compañeros legisladores, con permiso de los aquí presentes. La construcción y eventual operación de la línea 12 del metro sin duda se llevó a cabo en las diversas etapas que se integran en los procesos como este. Se inicia con la concepción del proyecto para dar paso a una planeación, contemplándose en esta etapa la determinación de las características y especificaciones que deberá tener. Posteriormente se procede a una ejecución a través de la construcción correspondiente que permitirá poner en operación las instalaciones y los equipos para poder iniciar regularmente la prestación al servicio. En Nueva Alianza, consideramos que la línea original es de gran beneficio para el amplio sector de la población, pero finalmente, en cuanto a la prestación del servicio, este no es viable, perjudicando gravemente a un gran número de personas. Es por ello que tenemos interés en que se determinen con precisión las causas que originaron las deficiencias que se han contratado en la línea 12 del metro para estar en posibilidades de que se corrijan en el menor tiempo posible y así la población afectada deje de padecer graves perjuicios que esto lo han ocasionado, lo que de ninguna manera excluye que se finquen las responsabilidades que corresponden en términos de la ley. Es de más alto interés para Nueva Alianza que se establezcan y se apliquen las medidas necesarias para que en el futuro no se repitan esta lamentable situación que tiene graves consecuencias a la ciudadanía. De igual manera, se deben de llevar a cabo todas las acciones correctivas que sean necesarias para restituir a la mayor brevedad posible la prestación de servicio en condiciones de absoluta seguridad, con cargo exclusivo a los responsables, a quienes se les debe de fincar las responsabilidades que la ley establezca, evitando por además los graves daños ya ocasionados a la población que se pretenda transferir a los contribuyentes, aparte de la mala deficiencia, el costo económico que ellos están generando. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Para dar cumplimiento a los incisos B, D y E del resolutivo tercero del acuerdo que norma esta reunión de trabajo, los grupos parlamentarios han inscrito para esta segunda ronda de preguntas hasta por 3 minutos a los siguientes diputados. Se solicita nuevamente atención a los ciudadanos legisladores a que en el momento de formular su pregunta indiquen a cuál de nuestros invitados va dirigida. Iniciaremos con el Partido Nueva Alianza, con la diputada Cristina Olvera Barrios. Continuaremos con el Partido Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Continuaremos con el Partido de la Revolución Democrática, diputado Carlos Augusto Morales López. Continuaremos con el Partido Acción Nacional, con el diputado Fernando Rodríguez Doval, y concluiremos con el Partido Revolucionario Institucional, con la diputada Marta Gutiérrez Manrique. Tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios para esta segunda ronda del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por 3 minutos. Gracias, Con diputada. su permiso, diputado presidente, compañeras diputadas y diputados, representante del Consorcio Constructor de Construcciones y Auxiliares de Ferrocarril, compañero y amigo, diputado Jorge Gaviño, asistente que nos acompaña. Esta pregunta es para los representantes del Consorcio Constructor. Debemos señalar que toda obra pública y los servicios que se ofrecen por parte del Gobierno de la Ciudad de México siempre deberán ser acciones encaminadas de manera prioritaria a satisfacer las demandas de la población, es decir, que se realicen indispensablemente para producir beneficios a la población. Pero en este caso, a pesar de que se perseguían grandes objetivos a través de la propuesta en marcha de la línea 12 del metro, tales como
satisfacer diariamente una demanda de 450,000 usuarios, brindar servicio de transporte masivo de pasajeros en forma rápida, segura, económica y ecológicamente sustentable a los habitantes de 7 delegaciones. Mejorar el desempeño de la totalidad de la red del metro al proporcionar conectividad con las líneas 8, 2, 3 y 7 en el sur de la Ciudad de México. La actual condición de la línea 12 del metro se ha traducido en un malestar general, ya que han originado graves perjuicios en la sociedad, toda vez que a partir de la suspensión del servicio, los ciudadanos han tenido que enfrentar la insuficiente disponibilidad del servicio de autobús en la red de transportes de pasajeros para concretar oportunamente sus traslados, debiendo padecer largos periodos de tiempo que se invierten en trasladarse a zonas aledañas y ni hablar de los que se invierte cuando sus traslados refieren a distancias mayores. Todo esto se agrava con el caos vial que se genera desde temprano, ya no solo para la demanda de los automovilistas, sino de los transportes público y lo que se incrementa al contar con menos carriles para transitar debido a los soportes que se instalaron para la obra de la línea 12 del metro, repercusión que también afecta seriamente a los comerciantes que se ubican alrededor, situación que ha prevalecido por más de 6 meses y lamentablemente se señala que seguirá esta condición por más de 1 año a partir de esta fecha. Recientemente la empresa Sistra realizó un estudio sobre las instalaciones de la línea 12 del metro y en sus conclusiones señalan diversas anomalías que se refieren tanto a la planeación, diseño y como a la construcción, operación y mantenimiento entre los trenes y las vías que generan un desgaste ondulatorio, acelerando lo que tampoco fue atendido oportunamente. Es por ello que me permito preguntarles si el consorcio constructor que ustedes representan tuvo alguna participación en el proceso de planeación y elaboración del proyecto correspondiente de la línea 12 del metro. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Para responder tiene la palabra por parte del consorcio ICA Alstom Carso al ingeniero Ricardo Moscoso. Muchas gracias. Nada más quisiera comentar que en la presentación creo que quedó muy claro. El consorcio constructor efectivamente en su oportunidad hizo todo lo que fue el estudio, los anteproyectos, los proyectos, la construcción, las pruebas, la puesta en marcha y el mantenimiento de 1 año que le correspondía. Eso viene siendo la planeación. Si la pregunta va dirigida a que tuvimos una planeación combinada con el material rodante, aquí lo acabo de manifestar Sistra, que ese es uno de los problemas que existe. Por eso es que ahorita contestando a su pregunta, es que efectivamente nosotros cumplimos con todos los elementos que nos dieron para hacer una línea 12 como está construida. También lo puse en las láminas que nos dieron las normas, las especificaciones. Es más, había que recalcar, porque es muy importante que lo sepan, nos pusieron con nombre y apellido los materiales. El riel era 115 tal, las fijaciones eran de tal, todo fue de esa manera. O sea, lo quiero recalcar porque eso es lo que tuvimos que hacer nosotros, comprar el material que estaba, y aparte de eso, el trazo nos los proporcionaron. Y no con eso quiere decir que nosotros no tengamos alguna responsabilidad de revisar con ellos el proyecto. De hecho, el proyecto que nosotros construimos es un proyecto que está avalado por muchas instancias, no lo hace nada más el consorcio. El consorcio hace un anteproyecto que lo avala el proyecto Metro, lo avalan una empresa que se llama la empresa que estaba destinada a revisar todos los proyectos. Finalmente también participa el sistema de transporte colectivo en todo esto. Por eso es importante recalcar, así como lo puse en las láminas, atrás del consorcio hay muchas empresas más.
Cuando señalan al consorcio, inmediatamente están señalando a empresas supervisoras, están señalando a empresas de diseño que participaron en la construcción de la línea 12. Nosotros no construimos un solo proyecto que no haya estado avalado tanto por la supervisión, el proyecto Metro y en su oportunidad el sistema de transporte colectivo. O sea, nosotros no estuvimos solos en la línea. Y al final la empresa certificadora vivió todo el periodo también de construcción de la línea. Eso es importante señalarlo porque al final tenemos una línea 12 que mucha gente piensa que el consorcio fue el que lo construyó solo. No es cierto. Fuimos todas las empresas, fue la ingeniería mexicana que tiene mucha experiencia en esto. Desafortunadamente, ahí sí está marcando cuáles son los problemas. Y ahora sí, en conjunto nosotros estamos buscando somos parte de la solución. Y que quede claro que el consorcio sigue siendo parte de la solución, sigue participando todavía con el gobierno federal para llegar a poner en operación lo más pronto posible la línea, ¿no? Se le quedó contestado. Gracias. Gracias. Diputada, tiene para hacer comentarios hasta 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputadas y diputados, con el permiso de los presentes. La situación que se encuentra la obra relativa a la línea 12 del metro es verdaderamente lamentable, ya que su diseño, construcción y operación se aplicaron enormes cantidades de dinero que sin duda alguna es de los contribuyentes, y a cambio solo han recibido graves perjuicios, molestias, daños y recepciones. En efecto, más de 400,050 personas que se consideraban usuarios de esta línea se han visto desde hace más de 6 meses totalmente afectadas sus condiciones de vida, ya que los trayectos que deben de cubrir esta línea es de 45 minutos, se han elevado a más de 2 horas y media, y de igual manera, vecinos y comerciantes de las zonas aledañas también se han visto perjudicados de manera gravemente severa. En realidad, esta suspensión del servicio ha venido a afectar tanto directa como indirectamente a un gran sector de la población, y esto resulta inadmisible, ya que la propia obra fue pagada con los recursos que aportan, entre otros, todos los afectados. Sin lugar a dudas, existen y se han precisado graves irregularidades en la prestación del servicio que pone en riesgo la integridad y la seguridad de los usuarios. Actualmente se están realizando los peritajes, análisis y dictámenes encaminados a determinar tanto las irregularidades como los responsables en esta condición. Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, ratifica el señalamiento de que este asunto indudablemente debe prevalecer el Estado de Derecho y en consecuencia se tiene que atender de manera prioritaria el valor más importante, que es la seguridad y la integridad de los ciudadanos. Pero esto no significa que nuevamente sean los ciudadanos quienes carguen con la responsabilidad económica originada, tanto por los daños causados como por las acciones que de manera indiscutible se van a tener que llevar a cabo para corregir los defectos y deficiencias que existen y así rehabilitar el servicio en condiciones de absoluta seguridad. Es de suma importancia que de manera oportuna se lleven a cabo las acciones que determinen como consecuencia para reanudar el servicio, pero es indiscutible que los responsables deben de asumir el costo de la reparación y también deben de resarcir los daños a la ciudadanía, ya que de ninguna manera permitiremos que estas responsabilidades les sean cargado nuevamente a todos los contribuyentes. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Para continuar, tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Para CAF, quisiera que pudiera
profundizar en lo del desgaste de las ruedas. Sí, sí, yo puedo hablar por el desgaste de las ruedas porque a partir de una fecha determinada se aceleró el desgaste y tenían ustedes que estar reperfilando. Entonces quisiera que nos precisara cuándo se da este momento, cuándo empiezan a advertir de parte de CAF aceleración del desgaste de las ruedas, porque podemos entender por la gráfica que mostramos que al principio fue normal y hubo un momento en que se volvió exponencial el desgaste de la rueda. Asimismo, me gustaría saber cuáles fueron las condiciones que cambiaron y por qué, o sea, ¿cómo lo explican ustedes? Por otro lado, en el informe final de Sistra, con eufemismos, quisiera que usted nos lo pudiera traducir. Ellos dicen que la ausencia de gestión de las interfaces entre los sistemas material rodante y vía ha causado que no se haya previsto que el material rodante escogido crearía esfuerzos en la vía. O sea, que nos pudiera profundizar sobre esto. Nosotros entendemos que evidentemente implicaba un mayor detenimiento en el mantenimiento, pero habla también que hubo una ausencia de gestión. Yo lo quiero traducir como una ausencia de mantenimiento, pero quisiera que ustedes como técnicos nos lo pudieran explicar. Ahora, quisiera también que pudiéramos profundizar en los trenes que recibió la actual administración del sistema de transporte colectivo Metro, porque si había una incompatibilidad, como ahora dicen, o han querido manejar, entre la rueda y la vía, ¿por qué estuvo recibiendo el sistema de transporte colectivo Metro todos los trenes? A partir del tren 23, aquí tengo copia de las actas de recepción, las estuvo recibiendo el sistema de transporte colectivo y firmaba cada una de estas actas el ingeniero José Antonio Ávila Mejía, gerente de ingeniería y representante técnico del sistema de transporte colectivo ante Provetren. También firmaba el ingeniero Vicente López Serrano, coordinador de supervisión de fabricación de trenes. O sea, yo quiero que nos pueda corroborar si efectivamente del tren 23 al tren 30, que se dio entre el 26 de diciembre al 2 de abril del 2013, intervino la actual autoridad del sistema de transporte colectivo para recibir estos trenes que ahora quieren señalar que eran incompatibles la rueda y la vía. Entonces me gustaría mucho que nos pudiera profundizar al respecto. Para ICA, según el acuerdo de coordinación suscrito en 30 de octubre del 2012 por el proyecto Metro con el sistema de transporte colectivo, correspondía a este último, es decir, al sistema de transporte colectivo, la supervisión y coordinación de la prestación de los servicios de mantenimiento de los sistemas electromecánicos de la línea por parte del consorcio constructor. Quisiera que nos pudiera responder si por virtud de este acuerdo el sistema de transporte colectivo Metro a cargo del ingeniero Joel Ortega hizo la supervisión adecuada en cuanto al mantenimiento de la línea 12 del Metro. Quisiera que pudiera profundizar al respecto. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputado. Tiene la palabra el ingeniero Maximiliano Zurita de la empresa CAF para responder. Señor diputado, el desgaste de las ruedas es normal, o se puede considerar normal, que se va dando todos los días, salir circulando. Estamos hablando de dos elementos metálicos que friccionan entre sí, pero también se diseña y se considera que ese desgaste, para que sea normal, permita que la vida útil de la rueda al menos pueda cubrir 1.500.000 kilómetros. Efectivamente, los desgastes
de los primeros meses de operación en las ruedas fueron desgastes dentro del orden de lo normal, no se podía apreciar nada que llevara a que se tuviera que acortar esa vida útil. A partir del mes de noviembre y detectado ya en el mes de diciembre, empezamos a tener interacción con la gente del sistema de transporte colectivo, reuniones de trabajo, dado que se empezó a detectar y se reportó pues este desgaste anormal de las ruedas. Y pues de hecho fue comunicado de manera formal y nosotros nos abocamos a hacer el reperfilado y recuperar el perfil original lo más rápido posible. El nivel de desgaste, pues sí era noviembre de 2013 y enero de 2014 empezamos a tener reuniones. Yo creo que está claro también en el informe de Sistra lo precisa en sus conclusiones, en donde dice que la reducción de velocidad que se impuso en la línea llevó a que se deterioraran importantemente las ruedas y las vías. También explica que fue una cuestión de seguridad y creo que en ese sentido no hay mucho que tengamos que buscarle. El desgaste anormal de la rueda definitivamente se debió a la disminución de velocidad. Respecto a cuándo cambiaron las condiciones, bueno, yo creo que ya eso quedó claro, pues a partir de que se van incrementando el número de zonas en donde se reduce la velocidad, porque no se hizo una reducción en toda la línea en un solo momento, sino se fueron dando en diferentes momentos y eso fue una decisión que tenía que tomar el operador. Sistra refiere en su informe, y claro, habría que preguntarle a Sistra, que es quien lo refiere, qué significa ausencia de gestión de las interfaces vía tren, pero o entendemos que de alguna manera lo que Sistra trata de decir es que el diseño de la vía y el diseño de los trenes de alguna manera no fueron tomados por un solo integrador que hiciera la interfase y verificara si los trenes eran correctos en esa vía o si la vía era correcta para esos trenes. Finalmente, para nosotros es el sistema de transporte colectivo quien nos da unas especificaciones y nos solicita un tren, y entendemos que esa parte ya ha sido vista con quien tiene que verla, ¿no? Sí, la recepción de los trenes, por supuesto. Los trenes, lo que estamos viendo y he entregado el día de hoy, son las actas de cada uno de los trenes y efectivamente parte de los trenes, una parte importante, fueron recibidas ya dentro de la nueva administración. Ok, gracias, ingeniero. Para contestar por parte del consorcio ICA Alstom Carson, el ingeniero Ricardo Moscoso. Bueno, gracias. Bueno, en el tema del mantenimiento que hicieron la pregunta, si teníamos alguna coordinación con el sistema de transporte colectivo, yo les puedo confirmar que el sistema de transporte colectivo no era el que tenía firmado el contrato con nosotros, era el proyecto Metro del Distrito Federal. En el momento en que entró en operación la línea el 30 de octubre del 2012, el consorcio tenía por obligación un año de mantenimiento. Durante ese año anduvimos cubriendo todas las eventualidades que sucedían, cambiando fijaciones, cambiando en algunos casos renivelando y todo, porque el contrato contemplaba que funcionara la línea durante un año sin poner en riesgo la seguridad de los pasajeros. Y en octubre del 2013 se cumplió, se le avisó al proyecto Metro de que ya estaba cumplido a través de los escritos, y a partir de ahí el consorcio se separa ya del mantenimiento y ya queda en manos de la autoridad, ¿no? A partir de ahí nosotros ya no somos parte del mantenimiento.
Eso es lo que tenemos en cuanto al año, ¿no? Ok, gracias. Ok, gracias. Tiene el uso de la palabra para comentarios el diputado Ricardo Mejía. Gracias, presidente. Bueno, a mí me queda muy claro por las respuestas que hubo ligereza en el tema del mantenimiento, porque por un lado, entre octubre del 2012 y octubre del 2013, era el consorcio constructor, pero en un escrito de la propia ICA al titular del metro, refiere que tuvo obstrucciones, hasta junio le dejaron entrar a realizar sus labores, es decir, ahí hubo ese primer problema. Por otro lado, en el caso de los trenes, pues me queda claro, con las actas y con la afirmación de la empresa CAF, de que lo recibió la actual administración. Es decir, si los trenes eran incompatibles y estaban mal, ¿por qué lo recibieron? Es como la entrega definitiva del proyecto Metro al sistema de transporte colectivo, que fue en julio 8 del 2013 y que la firmó Joel Ortega. Es decir, si estaba tan mal, ¿por qué lo recibieron? Y aquí no pueden alegar desconocimiento, porque se supone que son servidores públicos informados que tienen instancias, oficinas, despachos que puedan asesorarlos en la materia. Por eso nosotros vamos a profundizar en la denuncia que un grupo de diputados presentamos contra el director general del Metro por negligencia criminal y por la falla en el mantenimiento correctivo. Aquí hay un cabo suelto, el tema de quién fue el que autorizó la reducción de la velocidad en los trenes, que según lo dice el representante de CAF, fue una de las causas que aceleró el desgaste de las propias ruedas en la valoración que ustedes hicieron, porque el metro tiene un comité de incidentes relevantes y una vía como es la línea 12, de esas características, de esa inversión, de esa necesidad que transporta más de 400,000 usuarios, evidentemente una decisión de esa naturaleza tiene que tener el soporte, porque sin ser técnico ni experto en el tema, evidentemente que el diseño de la velocidad, de la vía y de las curvas responde también a un modelo físico, en el cual evidentemente si se reduce arbitrariamente la velocidad sin ningún soporte, pues esto va a ocasionar una mayor fricción o algún fenómeno que puede afectar el funcionamiento. Entonces, yo pediría, presidente, y lo vamos a hacer, que sobre este tema pudiéramos profundizar y que es indispensable la comparecencia del director general del Metro con los técnicos que él se quiera acompañar, porque es importante y es uno de los temas centrales de la línea 12 y de que se haya determinado el cierre, el tema de la reducción de la velocidad. Y evidentemente pues eso no le corresponde ni al secretario de Obras Públicas, ni al contralor, ni a los representantes de las empresas. Eso es un asunto de operación del metro. Entonces por eso nosotros insistimos en la necesaria comparecencia del director general del metro. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Bueno, quisiera iniciar mi intervención comentando que son muy claros los esfuerzos que se han realizado en el gobierno de la ciudad para determinar las acciones judiciales y administrativas necesarias con respecto a este problema. A diferencia de otros casos, en este caso hay sanciones ya administrativas, procedimientos penales iniciados contra probables responsables, hay acciones judiciales que están en curso, que algunas de ellas tienen que ver con el consorcio. Justamente el día de hoy hay una audiencia, entiendo, prevista que tiene que ver con una fianza que está ahí en ejercicio en la materia. Y que la intención de nosotros es una intención que tiene que ver con no solamente determinar las responsabilidades tanto públicas como privadas, sino actuar
para que esas responsabilidades sean cumplidas en la forma, en los plazos y sobre las personas o instituciones que determine la propia ley. Y para eso nosotros como grupo parlamentario del PRD vamos a ser muy vigilantes y vamos a estar muy pendientes de que así sea. Mis preguntas para el consorcio son, de acuerdo al diagnóstico que